Ex Libris Antonio Nariño, revolucionario y ciudadano de todos los tiempos, uno de los 17 libros que hace parte de la colección Ruta del Bicentenario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Por eso uno de sus editores, el profesor Javier Guerrero Barón, en Ex Libris. Profesor Javier, este es un libro que usted editó de la mano con el profesor Luis Biesner Gracia. Esta es una suerte de homenaje a su memoria. Sí, en la colección se organizó con él, con otros docentes, un comité editorial desde el 2008 y empezamos a publicar los libros, primero en un convenio con Editorial La Carreta y posteriormente dentro de nuestra nueva lecturas de historia de la maestría del doctorado y el área de historia de la universidad. Ese era el trabajo a que nos ocupábamos como editores de la colección con el profesor Luis Biesner. Ahí también han colaborado otros grupos de investigación, pero el núcleo inicial fue con el profesor Luis Biesner. Profesor Javier, dedican ustedes este libro con ocasión de los 250 años del natalicio de Antonio Nariño y escogen 4 autores. Una de ellas es la historiadora Margarita Garrido, quien hace una semblanza y un recorrido por la vida de Nariño desde incluso cómo reacciona al régimen colonial, su historia con la tertulia, el arcano de la filantropía, la impresión de los derechos del hombre y el ciudadano y el periódico La Bagatela. Hablemos un poco de este capítulo. Allí está todo el debate, siempre se discutió cuál era el puente, las conexiones que había entre el movimiento comunero y la independencia. En muchos eventos, historiadores franceses, europeos y latinoamericanos dijeron no hay ninguna conexión. El hombre puente entre los comuneros y la independencia de Antonio Nariño. Tenía 16 años en el momento del ahorcamiento, porque fue ahorcado, y la ejecución de todos los líderes comuneros en Bogotá, y él era de las milicias del rey. Pero su formación inmediatamente, su lectura, su vínculo con los jóvenes del Colegio del Rosario lo llevan al contacto con la masonería. El arcano de la filantropía es un templo que él tiene en su casa. Primero en la casa, que era la biblioteca más grande de Santa Fe de Bogotá, la casa de Nariño, actual sede de los presidentes, y luego donde queda el Jockey Club en el Parque Santander. Paradójicamente, la casa de Nariño queda donde queda el parque de homenaje a su principal enemigo. Entonces, él dispone en esa casa todo un templo de la masonería, que es el arcano de la filantropía, donde hacía sus tertulias clandestinas. Él participa prácticamente en un complot para hacer la revolución de independencia. Y va al Socorro, vuelve allá a recoger los vestigios de los comuneros para plantear un nuevo proyecto revolucionario. Ahora, el otro punto importantísimo es que Antonio Nariño es el primer periodista de Colombia, no es Manuel del Socorro Rodríguez. Las noticias del terremoto, que es su primer periódico, luego se vuelve un periódico regular y luego La Bagatela. Es decir, Manuel del Socorro Rodríguez llega en el momento en que ya ha creado un clima con su imprenta y la publicación de los derechos del hombre, y lo judicializan por los panfletos, por la guerra de los pasquines que hubo en la gran crisis del gobierno virreinal, donde los jóvenes empiezan a hacer subversión poniendo pasquines en las esquinas de Santa Fe de Bogotá. Es un revolucionario y es una historia apasionante. Ese artículo de Margarita Garrido es realmente memorable. El segundo capítulo de este libro es de puño y letra del antropólogo e historiador Luis Horacio López. Hablemos acerca de cuál es el tipo de semblanza que hace este autor. Bueno, Luis Horacio López es un antropólogo, historiador y es el secretario de la Academia Colombiana de Historia, que es un conocedor de la imagen y de la historia de la memoria de ese tipo de personajes. Y allí señala cómo Nariño fue borrado totalmente. Nariño fue enemigo personal de Santander. Y él incluso muestra allí cómo se manipuló hasta su entierro, su sepelio. No tuvo primero fue el primer vicepresidente de Colombia, de la Gran Colombia, designado en el Congreso donde se crea la Gran Colombia, y
los santanderistas se oponen mucho a la presencia de Nariño, que es un hombre ejemplar en la medida en que llevaba 20 años preso y que dio toda su vida por la libertad. Entonces la pelea de Santander lo hace renunciar Santander con unas acusaciones, es el primer juicio ante el Senado, y la memoria de Nariño se borra totalmente de la memoria de los colombianos. Es hasta la regeneración, cuando se desarrollan los proyectos de centralización del Estado, del centralismo, que revive nuevamente la imagen de Nariño en la estatuaria, en las imágenes y en la iconografía. Casi profesor Javier Guerrero, que no tuvo paz en su tumba a Nariño, y por eso el antropólogo Luis Horacio sugiere aplicarle una clase de técnicas que se aplican hoy incluso para los cadáveres. Sí, porque pide una prueba de ADN para verificar que el cadáver que le entregaron a la familia y que luego tiene casi un siglo deambulando, se perdió por allá en Panamá, en la guerra de los 1000 días, bueno, una cantidad de cosas hasta que lo depositan en la Catedral de Bogotá. Pero resulta que hay dudas muy razonables de que el cadáver que le entregaron a la familia fuera el de Nariño. Entonces, la hipótesis de él es que todavía los restos están en Villa de Leyva. Horacio Rodríguez, como historiador, se dedica a un apartado de la vida de Nariño muy importante, la defensa de Nariño. ¿De qué tuvo que defenderse Nariño? Horacio Rodríguez es un historiador muy interesante, un erudito de la época, y hace unos comentarios bastante críticos porque en la división entre santanderistas y bolivarianos, Nariño es de los bolivarianos. Y en la Academia de Historia y entre los historiadores hay una pugna muy fuerte entre nariñistas y bolivarianos y santanderistas. Entonces, esta es la voz de los santanderistas, que fueron los que le abrieron el proceso a Nariño. Es el primer juicio ante el Senado que se hace en la República, iniciando la República, acusado de cosas que no son ciertas, como lo desmiente Antonio Nariño en los documentos que anexamos en este libro. Diríamos que uno de los autores del libro también es Antonio Nariño, por esos documentos a los que usted hace referencia. Dos grandes documentos importantísimos. El juicio que le hacen por publicar los derechos del hombre en su momento, que entre otras cosas Antonio Ricaurte, no el prócer, el soldado de la independencia, sino un abogado que lo defiende, muere, es capturado y puesto preso por haber defendido a Nariño. Si los abogados fueran serios, declararían le harían un gran homenaje y lo declararían como el primer mártir abogado por la defensa del derecho. Por solo el hecho de ser defensor de Nariño, es puesto preso, muere en las mazmorras de Cartagena por defender a Nariño, por las acusaciones que se le hace por la publicación de los derechos del hombre y del ciudadano, que es la base de la Constitución moderna. Entonces, este es un hecho muy importante. Y finalmente, un último apartado de Puño y Letra de Enrique Santos, que es periodista, pero también es novelista y que se le reconoce como uno de los conocedores de la obra de Antonio Nariño. Entre los historiadores, y sin ser el historiador de formación, se reconoce que el hombre erudito que más sabe sobre la vida, su tiempo, sus acciones de Antonio Nariño es Enrique Santos. Enrique Santos es un hombre dedicado prácticamente toda su vida, más de 50 años, a estudiar a Antonio Nariño. Y es la mejor biografía que hay. Las mejores biografías, estudios biográficos sobre Antonio Nariño son las biografías noveladas que ha escrito Enrique Santos. Eso le dio su ingreso a la Academia Colombiana de Historia. Antonio Nariño, un revolucionario ciudadano ligado a la historia de Boyacá y de Villa de Leyva, profesor Javier. Después de que Antonio Nariño fue destituido, renunció a la vicepresidencia de Colombia, él empieza a sufrir muchos quebrantos de salud. Él tenía una debilidad pulmonar muy fuerte y buscaba los mejores climas, y se vino buscando un clima adecuado hasta que llegó a Villa de Leyva.
allí fallece, allí es donde fallece, pero mientras tanto lo han perseguido, vino el juicio ante el Senado, todas esas cosas que lo atormentaron en la última etapa de su vida, y él viene y pasa sus últimos días en Villa de Leyva, y por eso este libro fue propuesto por la Sociedad Nariñista de Villa de Leyva. La historia de este libro empezó con eso y luego la universidad lo transformó en un libro académico de alto nivel.